Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos por venir. Hay muchas caras conocidas. Estoy muy contenta de que este aula magna esté así de llena, sobre todo de estudiantado y de alumnado. Así que quería lo primero agradeceros, ¿no?, que hayáis querido venir. Y también quería agradecer a Eduardo por haber aceptado nuestra propuesta de esta conferencia con esta temática específica, y también al compañero, a Fernando García Quero, ¿no?, que ha hecho así como una semillita para que creciera esta relación y dar posibilidad también a esta conferencia, ¿no? Entonces, quería sobre todo empezar dando las gracias porque Eduardo Gudina está haciendo una estancia de investigación acogida por el profesor Fernando García Quero en la Universidad de Granada. Así que, bueno, para mí es un gusto estar aquí, es un gusto pues presentar a Eduardo Gudinas, que es investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social en Uruguay, y es un referente, ¿no?, sobre alternativas al desarrollo, como el buen vivir, y las propuestas, sobre todo, que se originan desde las bases sociales, ¿no?, desde el activismo social y desde los movimientos sociales, y cómo eso engancha con la producción de conocimiento, ¿no? Creo que es realmente interesante las propuestas que nos pueda comentar, precisamente porque creo o hipotetizo que es un conocimiento generado de abajo arriba, ¿no? Su trabajo en este sentido creo que nos ayuda también a arrojar luz sobre muchas de las sombras que, sobre todo a partir de la década de los 90, han aparecido en la academia, a partir de lo que se ha denominado como giro empírico y normativo de las ciencias sociales en torno a otras formas de saber y conocer que han sido históricamente excluidas en los marcos positivistas y neopositivistas que todavía predominan en las ciencias sociales, sobre todo en la sociología, ¿no?, en nuestra academia, y cuestionan la construcción del sentido, ¿no?, de ese sentido. Bueno, la idea de la conferencia Y a ustedes por invitarme. Yo voy a dar la conferencia de abajo, pero ya voy a incumplir uno de tus pedidos, es que voy a proponerles mezclar lo que diga con sus preguntas. O sea, cuando ustedes tengan una pregunta, me la hacen. ¿Puede ser? Es demasiado fuerte este micrófono, ¿no?
No sé, ¿se puede bajar? ¿Hay algún humano que lo pueda bajar? Voy a preguntar, sí, creo que sí. Bueno, y Tamara Artaker, colega y amiga de muchos años, me va a pasar el PowerPoint porque el aparato no funciona. Entonces, lo que yo le voy a presentar es una conversación en marcha, y no como... Está muy fuerte esto. Y no como, antes que como un promotor de ideas sobre las cuestiones de colonialismo y colonialidad, sobre un usuario, como un usuario de esas ideas. ¿Podemos bajar un poquito esto? Sí. Es que si se sube por aquí, le coge la cámara, mientras que aquí sale con... No importa. No, le... No importa. Disculpen la cuestión tecnológica. Sí. Hola, sí. ¿Y esto lo bajó? ¿Bajó el sonido de este? Sí, estamos abajo. ¿Ahora escuchan bien? ¿Está muy alto? No. ¿Por qué los que están en el fondo se sientan tan al fondo? Es una cuestión antropológica que ustedes los antropólogos tendrían que estudiar. En todo el planeta los jóvenes se sientan al fondo, que no sé por qué es eso. Pero en fin, bueno, dale Tamara, empezamos. Sí. Voy a comenzar por el concepto de colonialismo. En sus usos convencionales, la idea de lo colonial refería a el control de alguna metrópoli, de alguna nación, en regiones y territorios alejados y externos a ella, que habían sido conquistados o tomados por la fuerza. La palabra viene siempre referida a las colonias que tenían la corona española y la corona portuguesa en lo que ahora ustedes llamarían las Américas. O sea, hay un origen ahí del cual no podemos escapar y que es importante tenerlo en cuenta para entender la diferencia y las similitudes con las ideas de colonialidad. ¿Por qué? Porque la idea de colonia implicaba, de un lado, al poder regente sobre ese territorio y sobre esas personas, pero los que estaban allí eran considerados salvajes, incivilizados, atrasados o peligrosos. Por lo tanto, había una legitimación desde el colonizador en que yo los voy a civilizar. La experiencia de lo que ocurrió en las Américas ahí es clave. Y ahí es un amplio abanico que yo aquí no voy a analizar, pero quiero marcar algunos puntos. Para muchos en ese proceso colonial temprano, por ejemplo, los pueblos originarios, esos que ustedes ahora llaman indígenas, eran indiferenciados de la naturaleza. Eran equiparados a cualquier otro animal silvestre que existiera en la naturaleza. Al mismo tiempo, ese colonizador no entendía esa naturaleza. En los relatos de los adelantados hay una parte muy impactante que ha pasado desapercibida en los análisis, que es que ellos estaban en la selva y padecían hambre. No sabían qué comer ni cómo alimentarse, por ejemplo. Y eso se volvió una de las razones para conquistar y dominar a los pueblos locales para obtener alimentos. El salvaje ese era además un no creyente. Tenía que ser cristianizado. Por lo tanto, la palabra lo colonial tiene una mochila de significados que remite a una condición teológica. Yo voy a cristianizar al no creyente. Tiene una cuestión, entre comillas, si ustedes quieren,
política, lo voy a controlar y lo voy a dominar. Tiene una dimensión económica, me voy a quedar con el oro y la plata. ¿Se entendió? ¿Pueden hacer preguntas? ¿Usted entendió todo? Sí. ¿Segura? Sí. Si yo le pregunto que usted lo repita, ¿se anima a repetirlo? No lo voy a hacer porque no me da el tiempo, pero bueno. Ay, me olvidaba. Y el salvaje era además un holgazán y un haragán. No pueblos atrasados, aniñados, infantiles que no han madurado. Y le toca dar una tutela como ley, como control, para que sepan qué hacer y qué no hacer, para así ser libres. Por ejemplo, Stuart Mill económica quiere mantener su propia autonomía económica. Cultural reivindican algunos aspectos de la cultura propia. Siguiente, Tamara. Y eso lleva a las luchas por la independencia, por la soberanía y por la autonomía. Luchas que en América Latina ocurrieron sobre todo en el siglo XIX y que de ahí se fueron expandiendo a África y Asia en el siglo XIX y en el siglo XX. Ustedes los más jóvenes conocen. ¿Usted no sabe? ¿Qué no sabe? Diga, pregúnteme. No sé si somos los más jóvenes. Sí, yo creo que sí. ¿Qué edad tiene usted? Yo 21. Sí, usted es un niño. Bueno, cuando sus padres eran jóvenes, alguno de ellos capaz que fue contemporáneo de la independencia de algún país en África, por ejemplo. Ahora ustedes vean ese esquema. Ustedes tienen lo colonial y el que reacciona para salir de la dominación colonial. ¿Lo ven el esquema? Bien. Tamara. Tiene ahí un ejemplo que es la independencia de Brasil en 1827. Se sublevan y ganan independencia. En 1822, perdón. Siguiente. Pero, si ustedes ven, el anterior presidente, Jair Bolsonaro,
de extrema derecha está progreso. ¿Entendieron ustedes? Si no entendieron, pueden decir, yo no les puedo hacer nada, no les va a pasar nada. ¿Tamara? Por lo tanto, todos ellos están dentro de lo moderno, dentro de la modernidad. Tomamos esa categoría entre comillas por ahora. Pueden usar un término análogo. Todos ellos son eurocéntricos, si quieren ustedes. Entonces, la reacción a lo colonial se da dentro del ámbito de debate y de discusión y de pensar y de reaccionar de lo moderno. Y lo moderno fue lo que se le dio a las colonias. ¿Tamara? Entonces, acá hay una idea básica, como que la modernidad tendría un programa de ir avanzando, era el progreso, se llamaba en el siglo XIX, en el siglo XX se llama desarrollo o modernización. Habría desviaciones del proyecto de la modernidad, porque el proyecto de la modernidad en sí mismo siempre se presenta como positivo. Voy a liberar a los pueblos, les voy a dar derechos, voy a respetar la justicia. Bueno, habría errores, desvíos, metimos la pata, teníamos ahí a los esclavistas ingleses, allá en el sur había un dictador. Entonces son desvíos dentro de lo moderno y se hacen correcciones. Pero hay un sentido de la modernidad del progreso. Y dentro de ese sentido estaba la discusión contra lo colonial.
Tamara. Entonces, sobre este esquema muy básico, que por motivos de tiempo, o sea, ni yo mismo sé si estaría de acuerdo con mi propio esquema, pero para transmitir la idea a ustedes, aparece un debate más reciente, sobre todo en América del Sur, que usa el término colonialidad, no colonialismo. Para los que son más veteranos, los profesores, ya los más grandes, un par de autores clave para esto es un peruano, Aníbal Quijano, y el otro eran anuladas, desaparecían. O quedaban subalternas. ¿Tamara? Bien, antes de esto. ¿Y alguna pregunta ahora? Hagan preguntas, si tienen. Aprovechen que es gratis. ¿Ninguna pregunta? ¿Ustedes? ¿No tienen preguntas? No, bueno. Sí, acá hay una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia conceptual entre colonialismo y colonialidad? Y estoy en eso, pero acá aparecen ya algunas, porque ves, la crítica y la advertencia tiene que ver con los saberes y la construcción de conocimiento.
no es el control político. La colonialidad también es una herramienta que te permite... Vamos para atrás, Tamara. Para atrás, para atrás, para atrás. Aquí, para atrás. Otro más. La colonialidad te permite advertir eso, que la independencia de las colonias, de todas maneras, está pensando como sus metrópolis. O sea, introduce una exterioridad a la crítica colonial. Para adelante, Tamara, volvemos a la que estábamos. Entonces ustedes tienen esto. Esto es un indígena huitoto, una foto de fines del siglo XIX o principios del siglo XX, que son un grupo, una etnia del norte de Perú y del sur de Colombia, que estaban involucrados en las guerras del caucho, y así vivían en la selva. Siguiente. ¿Qué hace la modernidad? La cristianiza, la viste y le enseña ¿era real o ficticio? Pero los de atrás no dicen nada, ¿vio? Bueno, y todo ocurría en Inglaterra. Entonces hay un famoso escritor brasileño, Jô Soares, apodado El Gordo Jô Soares, que tiene un libro exquisito que se llama O Xangô de Baker Street, que es cuando Sherlock Holmes tuvo que ir a Río de Janeiro porque lo contrató el emperador porque había un asesino serial en Río de Janeiro. Y él hace una investigación. Entonces, ahí con 40 grados, Sherlock Holmes está en un bar, en una cafetería, al mediodía. 40 grados, Río de Janeiro, final del siglo XIX. Está en la cafetería y ve pasar a todos los cariocas vestidos
con pantalón negro, chaleco y saco, ¿se dice en andaluz? Saco, corbata, todo negro, a 40 grados, todos sudando. Entonces Sherlock Holmes le pregunta al brasileño que está al lado, explíqueme, ¿por qué con 40 grados en el trópico todos ustedes están con chaleco, corbata, con este calor? Y el brasileño le contesta, porque la modernidad exige sacrificios. Entonces, esa es la colonialidad de saberes. Esa es la colonialidad de saberes a la que se sublevaba Oswald de Andrade. Siguiente. Entonces, miren, en 1928 habla de esto, la fijación por los aparatos. La fijación por comprar aparatos desde Europa. Los aparatos de televisión. No, esto después de 1928, ¿verdad? En un acto, ellos trasvestidos como indígenas. Entonces, cuando ustedes examinan estas situaciones, una y otra vez aparecen estas tensiones. ¿En qué hacemos con los saberes propios que quedaron subalternos y aquellos que vienen de la modernidad que vino de afuera? Y eso ocurre en la actualidad. En el Foro Económico de Davos, ustedes tienen discusiones sobre de un partido comunista en Pekín que determina, por ejemplo, qué recursos naturales se apropian del sur o no. Entonces, ellos terminan también funcionando de modo análogo, con otros énfasis, con otros aristas, a como lo hacía, por ejemplo, en el siglo XIX el Imperio Británico. Entonces, hay un problema con la modernidad para lidiar con estas situaciones, que alimenta esta colonialidad en los saberes. Insiste en las ideas de progreso y de desarrollo, no logra ver que las crisis están entrelazadas entre ellas, las trata por separado, tiene una gran confianza científico-técnica, cree que
emergencias de partidos de extrema derecha o grupos de extrema derecha. Y se tolera esto. O sea, se tolera que haya una enorme destrucción de la naturaleza y se tolera que se maten entre sí las personas. Entonces, el umbral de lo que antes era intolerable se modificó y ahora se acepta esta situación de violencia. Y tiene una condición de vacío moral, analizada por ejemplo, por Lisa Tessman, donde hay circunstancias que las personas no tienen recursos morales para poder reaccionar entre lo que es correcto e incorrecto, aceptable o inaceptable. O sea, tiene una situación tan extrema, tan desesperada, que la moralidad se perdió, se desvaneció. Entonces, yo también he repetido este ejemplo, he visto eso más de una vez en algunos países, ustedes hablan con jóvenes y los jóvenes le dicen, no, nosotros no tenemos futuro, nuestra única opción es estar en una banda de narcotraficantes en el barrio y sabemos que nos van a matar. Entonces su esperanza de vida es pensar a los 25 o 30 años asumiendo que alguien los va a matar porque su única opción de vida de sobrevivir es estar en una banda. Bandas saben lo que es, ¿no? En andaluz. Tamara. Y esa condición puede ser analizada bajo un término de necropolítica. Siguiente. Donde tomo las ideas de Achille Mbembe, que él las presentó hace como 20 años atrás, las reformulamos, las ajustamos un poco para la situación actual. La idea de necropolítica de él es la tolerancia de dejar morir a las personas y que eso se acepta. Esa situación de alguna manera se repite con permitir la destrucción de la naturaleza, se acentuó con la pandemia. Por ejemplo, en Brasil, hay una impotencia, una incapacidad y una indiferencia entremezcladas. No me hacen preguntas, entonces me tengo que apurar porque si no me hacen preguntas tengo que dejarle espacio para las preguntas después. Sí. Bien, y allá otro. Para resolver este tipo de problemas. Los problemas estos se acumulan y la está devorando.
En el siglo pasado, la política moderna tenía capacidad para resolver estos problemas. Lo resolvería mal o bien, lo podemos discutir. Pero ¿qué pasaba? Ustedes tenían, por ejemplo, obreros en una fábrica que morían por, no sé, por una contaminación en la fábrica. Entonces había una reacción ciudadana, manifestaciones en los sindicatos. De 10 de esas reacciones, posiblemente se perdieran 9, pero había una que se ganaba. Entonces el gobierno, el Estado y la sociedad reaccionaba y cambiaba la normativa para proteger al obrero. Entonces esa dinámica de tratar de mantener la vida tenía algunos éxitos. Eso se está derrumbando. Eso es una situación nueva. ¿Alguien más levantó la mano? Ya que tenía la misma pregunta. Bien. ¿Y? Yo tenía la pregunta de si tiene sentido estar hablando de colonialidad y de necropolítica, etcétera, etcétera, también las poblaciones que viven adentro del imperio, ¿no? Adentro Sí. de la Europa fortaleza, de Sí. Estados Unidos, Sí. etcétera, etcétera. Muy buena pregunta. Eso lo advierte, por ejemplo, Mignolo. Mignolo dice claramente, también esto aborda a los sures, entre comillas, que están dentro de los nortes. Y de hecho hay varios que lo han abordado en grupos marginalizados o subalternos dentro de países, dentro de minorías raciales, entre comillas, por ejemplo, dentro de Estados Unidos, pueblos originarios dentro de Estados Unidos, a las situaciones de algunos grupos o nacionalidades, por ejemplo, en Europa del Este, frente al control ruso. Entonces todo eso se repite una y otra vez. Sí. Y no se tiene la sensación a veces de que esos mismos nacionalismos del sur, mismas potencias del sur, Sí, pero no del sur global, sino del sur europeo, como por ejemplo Portugal, España, etcétera, etcétera, sí, según las teorías de Boaventura, no están replicando en cierto modo a veces las mismas políticas de colonialidad que están replicando también en el norte global, claro, frente a otros grupos marginalizados, como por ejemplo el pueblo gitano. claro. ¿Sí? Entonces, lo de la colonialidad, te van a decir, esos procesos no se pueden describir por las teorías y formas de análisis clásico del colonialismo y del postcolonialismo, porque operan factores más profundos. Está perfecto lo que dijiste. Bueno, esto, la política está agotada. No está agotada en que no exista política, la política existe. Me refiero a agotada o exhausta en que no tiene capacidades de innovación o fortaleza suficiente para resolver la condición necropolítica. Entonces, ¿cómo se aplica todo esto en el desarrollo? Ustedes tienen distintas variedades de desarrollo. El desarrollo alemán por un lado, el de Estados Unidos por otro. Siguiente. Entonces, hay disputas entre esas variedades de desarrollo. Se pelean entre ellos. Trump dice que mi desarrollo capitalista es mejor que el desarrollo capitalista de la socialdemocracia alemana. Eso lo vamos a llamar disputas tipo 1 dentro de una misma familia de ideas del desarrollo. Ideas del desarrollo, para los que vienen de antropología, no sé, de las ciencias sociales, es el equivalente a hablar de progreso, es el equivalente a hablar de modernidad. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Si no, tengo que empezar de cero. ¿Está claro? Bien, siguiente. Después tienen otros que dicen, no, nosotros somos socialistas, otra familia. Esas son disputas tipo 2. Entonces, disputas tipo 1 son dentro de la familia de una cierta noción de desarrollo definida desde el punto de vista filosófico, político, económico, como quieran. Disputas tipo 2 es entre familias. Los comunistas discuten contra los capitalistas, son las disputas de tipo 2. Siguiente. Pero todos son modernos. Wallerstein, Quijano, es lo que advierten. Son todos modernos, todos creen en el progreso. ¿En qué se diferencian? El papel del Estado, cómo regular el mercado, pero son todos modernos. Siguiente. Entonces ustedes tienen un grupo de personas, por ejemplo en América del Sur o en otros lugares, que dicen, no, nosotros no somos ni socialistas ni capitalistas, sino que pensamos totalmente diferente. Están por fuera de la modernidad en parte o intentan estarlo. Esas son disputas del tercer tipo.
Siguiente. Siguiente. Acá tienen ejemplos de... Nos muestra la columna. Entonces me voy alejando. Sos cada vez más chiquito porque me voy alejando y tengo una perspectiva más amplia. Y entonces tenés múltiples tonos o variaciones de lo moderno. Hay varios autores que dicen la modernidad es múltiple y heterogénea. Entonces no es lo mismo cómo se organiza en España que lo que ocurre en Sudáfrica a lo que sucede, por ejemplo, en Tailandia. No, para atrás. Y además te dicen, la modernidad es todo. O sea, ahí en la modernidad no tiene límites. Todos estamos adentro de la modernidad. No hay límites posibles. Entonces, si no hay límites posibles, ¿qué quiere decir eso? Que la modernidad está en todos lados, ¿no? Pero entonces, si está en todos lados, ¿yo tengo una alternativa más allá de la modernidad? No, exacto. Entonces, la colonialidad te genera eso. Como la modernidad es todo, la alternativa más allá de lo moderno no existe. No es posible, es inimaginable o es inconcebible. Ahora sí, Tamara. Pero la modernidad tiene límites. Entonces, el análisis crítico de la colonialidad del saber permite identificar que la modernidad tiene límites. Entonces, si yo quiero otra política para resolver los problemas de la política agotada, necesito
reconocer los límites para ir más allá de ella. Entonces, dale. Entonces ustedes tienen en los bordes de la modernidad, tienen situaciones que la critican desde dentro o que intentan salir. Autores recientes desde la antropología llaman a esta condición de lo moderno que es una ontología. Ahora, la modernidad, dale, Tamara, la modernidad reacciona. Entonces, si empieza una disputa que ustedes quieren cambiar la modernidad también es flexible, reacciona y los absorbe y los mete para adentro de vuelta. En cambio, hay otros en que esa absorción no es posible. Entonces, si hay una apertura, se hacen evidentes los límites y aparecen y se revelan condiciones más allá de la modernidad. Y permitirían salidas. Adelante. Tenemos varios autores que exploran esto. Les traigo esto solo como ejemplo, pero no tengo tiempo de explorarlos en detalle. Les menciono 3 del debate latinoamericano. Una es Marisol de la Cadena, que es peruana y enseña en Estados Unidos, que es antropóloga. Los 3 son antropólogos. El otro es Mario Blaser, que es argentino y enseña en Canadá. Y el tercero es Eduardo Viveiros de Castro, que es brasileño y enseña y vive en Río de Janeiro. Que de diferentes maneras hablan y tratan sobre estas ontologías de lo moderno y qué alternativas hay a ello. Les pongo estos ejemplos para decirles que esto no es una discusión solamente académica, sino que esto tiene consecuencias prácticas. Por ejemplo, ¿cuáles son las alternativas al desarrollo posible más allá del desarrollo occidental típico basado en el progreso? Entonces, ¿qué tienen estas componentes en estas salidas del siguiente? Acá. ¿Qué componentes tiene con ejemplos prácticos que puedo compartir con ustedes de una alternativa para reconstruir la política y que me permita ver los límites de lo moderno e intentar ir más allá de ella? Ahí tienen 5 ejemplos. Desobediencia epistémica, no solo repetir las epistemologías occidentales. No sé, viene a mi mente siempre una larga tradición de discusión peruana sobre lo que ellos llaman germinación de conocimientos, que los conocimientos se generan y se producen con la tierra y desde la tierra, y los saberes se cosechan. Rebeldía performativa. Cuando ustedes usan, por ejemplo, la categoría bienes y servicios ambientales, están performando un tipo de naturaleza. Ustedes pueden performar de otra manera. Pluralidad cultural. El Ayllu de los andinos, Aymara y Quechua. Como en esa ontología, las comunidades no son el concepto equiparable de comunidad en el sentido de ustedes en castellano occidental, porque la comunidad siempre es un agregado, un colectivo mixto, humano o no humano, que además está inserto y depende de un territorio. Pluralidad de valores, derechos de la naturaleza, que reconoce valores propios en lo no humano, como en la Constitución de Ecuador. Identidades expandidas. El concepto de florestano en Brasil, en la Amazonía, en el estado de Acre. En vez de hablar de ciudadanos, los florestanos son los ciudadanos de la floresta. Solo se puede ser ciudadano si hay un ambiente de floresta, de bosque íntegro, funcionando. Entonces, de nuevo, esta crítica a la modernidad, desde la colonialidad de saberes, para romper con ello, produce ideas concretas que tienen expresiones claras y que están en el debate de algunos países. No son solo ejercicios académicos. Es parte de un debate actual e intentos con sus éxitos y sus fracasos, ¿no?
Para ello necesitamos un pensamiento propio. Ustedes aquí deben poder hacer esos ejercicios para sus propias situaciones. Dependen de cada contexto. Hacer una pregunta que no sé muy bien cómo formularla, pero iba un poco en la línea de la que ha hecho antes el compañero. Hablaba mucho de, bueno, toda la presentación iba en la línea de colonialidad de saberes, pero se habla como de forma muy general y me gustaría aplicar un poco la lógica de las escalas o de la colonialidad aplicada a diferentes estratos sociales. No sé si podrías incluso matizar un poco o hablar de trabajos que se hayan hecho al respecto en cuanto a colonialidad. Has hablado de colonialidad del poder, por ejemplo, entiendo más aplicado a los propios estados del sur global, pero a lo mejor también cómo aterriza esta colonialidad de saberes en las clases más bajas o... En el caso de las mujeres y también aplicamos una mirada interseccional. Mi pregunta está relacionada con cómo se puede entender en este proceso de desobediencia epistémica o de construcción de esas nuevas epistemologías, la apropiación cultural y qué papel juega ahí también la memoria histórica, sobre todo de las personas que somos del sur global. Y una segunda pregunta relacionada con la convivencia entre en la historia sobre las identidades chejes o mezcladas que menciona Silvia Rivera Cusicanqui. Gracias. Colombiana. Soy colombiana. Si queréis cogemos esta pregunta, cerramos y luego abrimos ya otra ronda.
Mi pregunta más bien va por en esos 3 tipos que ha hablado usted, sobre el primero de las familias en el que están discutiendo comunistas contra capitalistas, etcétera, etcétera, en la tercera familia que estarían los pueblos originarios o aquí en Europa interpreto los pueblos racializados. Si nos podría dar alguna recomendación o algún consejo sobre cómo construir ese tercer tipo de aproximamiento en la política aquí en Europa a los pueblos racializados. Bueno, son solo reacciones, porque son todas preguntas muy complejas. Pero bueno, tratando de seguir el... Resisten eso, pero no por un regreso al pasado, sino por una mezcla entre condiciones pasadas y situaciones actuales hacia el futuro. Entonces, no existe lo de pensar que tal pueblo originario está en contra de lo moderno o se defiende de los extractivismos, eso es una simplificación de lo que realmente sucede en los diferentes países. En los diferentes países tú vas a tener comunidades en lugares divididas, por ejemplo, a favor si aceptan o no un emprendimiento minero. ¿Por qué? Porque algunos lo ven como una opción para obtener dinero para la familia, tiene que ser entendible, porque en muchas circunstancias son extremadamente pobres, entonces ese dinero les puede salvar la vida y la familia, y hay otros que no, que están en contra. Entonces, si tú intentas hacer racializar la posición frente a los extractivismos, estás haciendo precisamente lo que la colonialidad del saber quiere criticar. ¿Entendiste eso? No. Es una disputa de nuevo tipo. Lo de género, sí, es tal cual usted dice. De hecho, la circunstancia de la dominación, cuando se analiza un poco más de detalle, implica dominación de los modernos, ¿no? Dominación del humano sobre lo no humano, la naturaleza, dominación del varón sobre la mujer, dominación de los más veteranos sobre los más jóvenes. Entonces, la condición de dominación es clave. Me parece a mí, y yo tal vez esté equivocado, que en la circunstancia que ha sucedido, la condición de dominación siempre estuvo asociada a la del miedo y el temor. Eso es una cuestión que exploro en uno de mis artículos. Entonces, eran inseparables y tiene que ver con la herencia colonial.
Porque como ustedes examinan los textos de la colonia, examina con atención, siempre la dominación está asociada al miedo, pánico que tenían a la naturaleza, a los indígenas, o cuando ya había repúblicas, a la sublevación de los pobres, de los negros o de los obreros en los barrios populares. Entonces el miedo siempre estuvo involucrado con la dominación. Y siempre había ahí una cuestión patriarcal que tenía todo el proceso. Y eso era inevitable. La apropiación cultural de lo del sur global. Y sí, ese es un problema inevitable contra el cual hay que lidiar y luchar. Alguna de estas ideas se va. Lo que ustedes me preguntaban, o lo que yo entendí de la pregunta. Ustedes pueden hacer todos esos ejercicios aquí sin ningún problema. Antes de la pandemia, por diversas circunstancias, yo participé de algunas actividades con grupos barriales en la ciudad de Sevilla, de barrios populares. Y estaban todos estos síntomas. Ahora, ¿qué sucede? En la modernidad metropolitana, cada vez que aparece uno de estos síntomas, enseguida es marginalizado como folclórico, New Age, cosa de hippies, un pequeño burgués que se quiere vivir afuera de la ciudad para cultivar su alimento, con todos esos discursos. O sea, la modernidad lo va hostigando y lo va anulando. Pero en todos lados hay síntomas de que eso es posible. ¿Por qué? Porque a pesar de que, volviendo a tu pregunta, mucha gente está dentro de la modernidad, también mucha gente ya está cansada de esto. Entonces busca otras opciones. Igual sigo pensando que la situación actual es peor, por el TikTok y el celular. Por ejemplo, una cosa que comento siempre con Fernando,
yo no entiendo el comportamiento de los jóvenes de Granada en los autobuses. Porque suben el autobús, se meten con el celular y parecen absortos, fuera del tiempo y del espacio. Sobre todo los que se paran en la puerta y no permiten que uno pueda bajar del autobús. Entonces, toda esa energía mental gastada en el TikTok es energía que ustedes pierden para buscar alternativas a la modernidad. Usos en tres grandes campos. Hay un uso que es de tipo eslogan, que se asemeja a la idea occidental de la buena vida, y creen que es lo mismo. Hay un uso que es político dentro de lo moderno, que sostiene que el buen vivir sería una formulación autóctona del sur de una nueva variedad de socialismo. Esa es la postura que cultivó, por ejemplo, el gobierno de Rafael Correa y muchos intelectuales asociados a él en Ecuador. Entonces decían, es una variedad de desarrollo, pero no es capitalista, es socialista. Y le llamaban socialismo del buen vivir. Hay un uso original
que ocurrió simultáneamente y no necesariamente en conocimiento entre ellos, en Perú, en Ecuador y en Bolivia. A finales del siglo XX y principios del siglo XXI. El proyecto peruano sucumbió, no... de crítica occidental a lo moderno y se tomaban algunos componentes clave, esenciales de los saberes indígenas porque eran los que permitían la apertura ontológica. Entonces, volviendo a la pregunta sobre la cuestión de género, por ejemplo, las ideas de buen vivir le critican y le cuestionan a los grupos indígenas: ustedes son machistas y esto no puede ser dentro del buen vivir. Entonces también le exige cambios al propio mundo originario. Entonces les pongo esto como ustedes vean como ejemplo de la complejidad que eso tiene. Entonces, sobre las ideas o ecuatoriana o boliviana, lo pueden entender ustedes como una plataforma o un colectivo de ideas que son distintas. El buen vivir es plural. Entonces hay versiones ecuatorianas y de las ecuatorianas dentro de diferentes grupos dentro del país. Hay versiones bolivianas y hay versiones occidentales como la de la ecología profunda, heredera de las ideas del filósofo noruego Arne Naes. Son distintas, pero las tres tienen coincidencias. ¿Y en qué coinciden?
¿Qué es lo que coinciden? Coinciden, por ejemplo, en el cambio radical de la valoración. Todas ellas aceptan los valores intrínsecos en lo no humano. Rechazan la idea de progreso y de linealidad de la historia. Entonces son distintas, pero tengo una plataforma común que las une. Y esa plataforma común es distinta de la del socialismo del buen vivir, porque el socialismo del buen vivir acepta la valoración occidental antropocéntrica. En marcha esta cuestión teórica, que usted puede encontrar, por ejemplo, en Viveiros de Castro. La idea convencional de los modernos es que ustedes tienen diferentes culturas. Y la cultura enfrenta un mundo real con una naturaleza. Entonces hay múltiples culturas y ustedes tienen una naturaleza. Y el buen vivir les dice, no, ustedes están equivocados, es así. Hay muchas naturalezas, hay muchas realidades distintas y hay muchas culturas en interacción con esa naturaleza. ¿Se entendió eso? Y entonces, ¿tengo 5 minutos más? Muchas gracias, señora. Usted es muy amable. Entonces, todos estos son animales, pero ustedes están por arriba, porque son el único consciente, cognoscente y agente que otorga juicios, valores, etc. ¿Sí? Las otras ontologías funcionan así. Estos tres son personas, no animales.
Son personas, persona humana, persona tapir y persona jaguar. No todos los animales son personas, algunos son personas. Para otros grupos, por ejemplo, puede haber persona espíritu. Entonces, en la otra ontología, la condición que se comparte es todos ser personas, todos son agentes políticos y morales. La modernidad dice no, el único que es persona es el ser humano. Las otras ontologías, en América del Sur, muchas de ellas tienen en común en que viven en un mundo colectivo donde hay otros agentes políticos. Entonces, para la pregunta... grupo muy importante en contra. ¿Por qué? Porque pierdo el uso de la tierra y poder cultivar la tierra y tener mi ganado, mis áreas de pastoreo. ¿Qué tienen en común estos dos? Están mirando la situación de un punto de vista utilitario. Aquí la empresa minera me va a dar una compensación o un acceso a dinero directamente. Ellos otros utilizan la tierra para su ganadería y su agricultura y la venta en el mercado de los productos agrícolas ganaderos. Después había un pequeño grupo, estaba Roser, estaba usted que me hizo la pregunta, había un pequeño grupo que decía, no, nosotros estamos en contra. Pregunta Udina, ¿por